A partir del 15 de septiembre de este año, del año 2017, comenzó lo que se denomina en el campo la temporada de café. Decía el gobierno nacional que con esta zafra se garantizaba aproximadamente el 82% del abastecimiento en el país. Sin embargo, el experto en la materia, Maximiliano Pérez, y además el sindicato de café venezolano asegura que el 92% del café que se consume en el país es importado. ¿Cuál es la realidad de los productores de café y además de este café que termina servido en las mesas venezolanas? Escuchemos al experto. Muchas gracias por esta nueva oportunidad y gracias a los televidentes que me permiten entrar a sus hogares sin su previo consentimiento. Podríamos comenzar a decir de que es duro decirle a una persona eso es falso, pero yo diría que ante las cifras que están diciendo los sectores gubernamentales, podríamos, aquel proverbio de Santo Tomás, ver para creer. Yo quisiera saber, en un año, cuando una planta de café tarda 4 años para dar su primera producción comercialmente rentable, yo quisiera saber cómo hicieron los doctores del gobierno para que en un año recuperar una producción que nosotros estimamos que está por el orden de los 250 a 300 mil quintales a 1.500.000 quintales y más. Eso para mí es imposible. Y eso no lo dice Maximiliano Pérez. El 22 de enero de 2016, el Sindicato Nacional de Café Venezuela anunció, ante una presión que le estaba haciendo al Estado venezolano para que importara café, porque el 85% del parque industrial del café estaba en paro técnico porque no tenían materia prima y estaban trabajando tan solo a un solo por 20% de su capacidad. Repito, el Sindicato Nacional de Café Venezuela anunció que ellos tan solo habían procesado, es decir, habían torrefactado el 5.8% del café que habían procesado porque en el país no había café. Eso significaba de que habían procesado tan solo alrededor de 70.000 quintales de café venezolano. El resto de los 1.100.000 quintales de café que ellos cuantificaban, a decir 1.130.000 quintales, habían sido café importado. Es decir, Venezuela está prácticamente tomando en casi en su totalidad café importado. El 94.2%, según cifra del sindicato de Café Venezuela, es café importado, y lo peor de todo es que es una calidad de café que nadie sabe cuál es la que están trayendo, y por demás no lo dice tampoco Maximiliano Pérez, ni lo dice la Federación Nacional Caficultora de Venezuela, lo dice la CETREC, Centro de Control de Exportaciones de Nicaragua, que Venezuela es su principal cliente, que les paga el café por encima de lo que le pagan los Estados Unidos. Se lo estaba pagando en $237 el quintal, mientras al productor café venezolano lo estaba pagando a menos de $10 el quintal. La producción nacional, en términos generales, está en su peor etapa, yo diría que coloquialmente hablando, en el piso, sobre todo la producción agropecuaria. ¿Qué pasa con el café? Históricamente, el café es un rubro que de todo he conocido que su primer ámbito donde más afecta es el ámbito político, porque es la cultura de un pueblo. Y esa cultura de ese pueblo la han arrasado porque el gobierno nacional acabó con la calidad del café, sobre todo desde que expropió a la industria Panamérica y Madrid, empresas que tenían más de 120 años de producción de café. Y ese café que llaman gourmet, al igual que es una opinión muy personal, el barismo del café es una fantasía del café. El verdadero café se toma café negro, incluso sin azúcar. Ese barismo del café, lo que yo lo llamo merengaja del café, igual al capuchino, el mocachino, todos esos cafés lo que hacen es disfrazar la verdadera calidad del café con leche, con el que le anexan sabores, etc. Ahora bien, volviendo al tema, el problema del café es que es un problema político, por demás es un problema ecológico. Los caficultores, huyéndole al hambre y la miseria que le han impuesto
han talado y quemado todas las nacientes de agua del país, desde el Táchira hasta Sucre. Es un problema económico. Hay un sinnúmero de caseríos y pueblos que su vida económica depende de la producción de café. Por ende, es un problema social. Eran 85.000 las familias que producían 1.550.000 quintales de café, de los cuales consumíamos 950.000 quintales de café. Y quiero que usted lo oiga bien, amigo televidente. Exportábamos 600.000 quintales de café. Nosotros desde Uproca, Guarico, exportábamos café a Europa y le vendíamos una torrefactora Arco que producía café Venezuela, y el eslogan de ese café Venezuela producido en Alemania era café con cultura, era la cultura del pueblo venezolano. Yo personalmente, en manos de Marisabel, le regalé al presidente Chávez uno de los paquetes de ese café que se producía en Alemania, y le dije, presidente, vamos a nacionalizar esta marca. Si queremos salir a competir en el exterior. A él le gustó la idea y creó Café Venezuela. ¿Dónde está el oprobio, el desastre y la prueba, la demostración de que sí hay una guerra económica, pero la guerra económica fue creada desde el parte de guerra que llamaron la ley de tierra y que legalizó la palabra expropiación? El café ese, Venezuela, producido en Alemania, era 100%, óigase bien, 100% café venezolano. El envase decía café 100% lavado fino. El café Venezuela que usted consigue hoy en día y todos los cafés de Venezuela, según el Sindicato Nacional de Café Venezuela, en un 94.2% es café importado. Sin lugar a dudas, los hábitos alimenticios de los venezolanos o de la familia venezolana ha cambiado. Incluso ya los expertos aseguran que el consumo per cápita de productos, por ejemplo, como carnes tan elementales en la nutrición de cualquier persona, pues han caído. Todo se debe tanto a la dificultad de encontrar los productos, además de los altos costos de estos productos en el mercado. Hoy pusimos entonces en contexto la realidad de 13 rubros: la carne, el azúcar y además el café. Queremos saber sus comentarios y sus opiniones. Háganos llegar a través de mi cuenta, que la pongo a su disposición, o de Castellano. Buenas noches. Será hasta una nueva entrega.